Buenos días, hoy hacemos un Ratones de Bibliotecas Verdes con un libro que es una novela escrita por Eva Losada Casanova y que está inspirada en Balsaín, en este lugar que es donde se encuentra el CNEAN y por eso hemos creído que es merecedora de estar en este apartado. El libro que presentamos se titula Moriré antes que las flores. Buenos días, Eva. Hola Teresa, buenos días. Gracias por venir hasta el CNEAN y presentarnos tu libro. Este libro que se titula Moriré antes que las flores y que, aunque es ficción, te inspiraste en Balsaín. Primero voy a hacer un paso por tu vida y después entramos en materia. Eva es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, hizo el máster sobre Marketing y Comunicación. Actualmente imparte clases de creación literaria, dirige el espacio creativo La Plaza de Poe desde 2015. En 2014 escribió En el lado sombrío del jardín en la editorial Funambulista, que fue cuarto finalista del Premio Planeta de Novela número 59. También fue Premio Círculo de Lectores en el 2010. En 2017 escribe su segunda novela, El sol de las contradicciones, en la editorial Alianza Editorial. Y con él ganó el 18º Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones. En 2004 fue finalista de los Premios Constantí de Relato. Y en 2017 escribe como coautora Sin claquetas, 40 historias de cine. Desde 2004 participa en distintas publicaciones editoriales como Sial, Pigmalión, Menades y Uso. Colabora también en medios culturales y sobre todo coordina varios clubs de lectura en Madrid. Bueno, Eva, cuéntanos un poco primero sobre esta evolución tuya, que empiezas estudiando empresariales y económicas y luego te dedicas totalmente a la literatura, ¿no? Consigo dedicarme totalmente a la literatura, algo que es el sueño de muchos y no todos podemos hacerlo. Sí, yo desde los 7 u 8 años escribía, yo nací escribiendo porque era mi manera de comunicarme y de explicarme las cosas cuando era pequeña. Y pensaba estudiar filosofía, filología, periodismo, pero también tenía muchas ganas de independizarme y irme de casa. Entonces mi padre me decía, si quieres irte de casa tendrás que estudiar otro tipo de carrera, porque no vas a poder comer de eso. Y me lo creí, y entonces dije, bueno, ¿y de qué puedo comer? Y entonces pues tuve una charla en el colegio de un economista y esa charla era con mucha pasión. Y entonces a mí la pasión me envolvió y dije, bueno, pues habrá pasión también en esta carrera, una carrera muy generalista. Y bueno, pues gracias a eso pues me independicé rápidamente y tuve mi profesión y nunca dejé de escribir, hasta que tuve la oportunidad de sacar adelante ya obra y de poder ir dejando lo que era la economía, la empresa, el marketing, e ir dedicándome a la literatura, e ir equilibrando los pesos y dedicarme a lo que realmente me gusta, me apasiona y por lo que vivo y todo, ¿no? Que es escribir y leer. Se ve en tu libro que hay un entusiasmo por el cine, que yo diría que es muy cinematográfico este libro, y imagino que eso te viene por esto que hemos leído de este libro que escribiste, que se llama Sin claquetas, 40 historias del cine. Cuéntanos un poco, ¿es así o es una percepción mía solo? No, tienes razón, me gusta mucho el cine, yo pertenezco a una generación que hemos crecido con muy buen cine, el cine de los 80, finales de los 70, el cine francés, el cine alemán, se empezaban a traducir muchas películas, el cine independiente y yo he crecido con eso, ¿no? Entonces mi manera de escribir también es poco diegética en ese sentido, poco narrativa y muestro, es muy de escenas, ¿no? Me encantan las escenas, las atmósferas. Y sí que las 3 novelas, la verdad es que, y la cuarta que estoy terminando, sí que son muy cinematográficas. También soy guionista, me formé como guionista y bueno, se mezcla un poco todo.
Y me gusta que el lector sienta dónde está y que las escenas sean potentes, bien construidas, ¿no? Sí, se nota además que citas muchos, no solo de cine, también he notado de pintores, de actores, de libros, muchas citas, muchas referencias. Sí, es de lo que me ha alimentado y es lo que al final aparecen como animales, aparecen muchos animales también en las novelas, en la obra, la naturaleza, es de lo que nos alimentamos y por eso la novela bebe, come de todo lo que vamos siendo y es lo que acaba apareciendo, ¿no? Sí, sí, se nota mucho. ¿Y por qué en Balsaín? ¿Cuál es tu vínculo? Sé que no aparece el nombre Balsaín en el libro, pero sí que te has inspirado en este lugar. ¿Por qué? ¿Cuál es tu vínculo con este lugar? Mi vínculo con Balsaín es fortísimo, es muy emocional. Yo llegué aquí hace 25 años y me enamoré. Absolutamente me enamoré de este sitio, de los olores, del río, de los pinos, abetos, de encinas, de todo, los pájaros. A mí Balsaín me cura, a mí el bosque me tranquiliza muchísimo. Cuando tengo mucho trabajo, estoy nerviosa o tengo problemas, yo me vengo a Balsaín y paseo y se me pasa absolutamente todo. Entonces, cuando tengo que habitar 4 años en una novela, intento habitar en lugares que me encantan. Y la primera novela fue en Lisboa, en Guincho, porque viví años allí. La segunda es Menorca, que también me gusta mucho, y parte de Madrid. Y la tercera es otro de mis lugares favoritos, que es este. Por eso es Balsaín. Y ya todo lo demás, bueno, es una novela, es ficción, con lo cual hay mezcla de muchas cosas, ¿no? en este libro, pero yo quería que el lector sintiera Balsaín, sintiera el valle, los caballos. Es que ¿dónde hay una cosa así? Esto es un paraíso, ¿no? Ya lo dice vuestro cronista, que es también la persona que ha participado en este libro, ¿no? Eduardo Juárez. Esto es el paraíso. No quiero que esto se llene, por decirlo, pero lo es un lugar espectacular. Y bueno, ese es el vínculo que yo tengo, emocional. También haces mucha alusión a nombres propios y he visto algún guiño a algún nombre propio, incluso no de cosas, sino de animales o de personas. Cuéntanos si se puede contar. Por ejemplo, el nombre de Corto, que sé que es un perro al que tuviste mucho cariño, ¿no? Aquí ha vivido miembros de mi familia y yo he pasado muy buenos momentos y claro, al final soy escritora y me alimento y ahí hubo un perro que emocionalmente también fue importante, ¿no? Para muchas personas y le cogí el nombre, que era Corto Maltés. Es un guiño a muchas cosas y a personas, ¿no? Que ya no están, algunas ya no están. Es un homenaje, las novelas son muchas cosas, son homenajes a personas, es la memoria también familiar, es la naturaleza, soy yo, son muchas cosas. Y luego vamos a ver un poco también el tema. El tema, aunque son dos mujeres, es un libro de mujeres, ¿no? Fundamentalmente, de desgarro, de sentimientos, de abandonos, pero todo es a raíz de la Guerra Civil Española. ¿Por qué eliges este tema tan ardiente? Tan ardiente y tan duro y tan doloroso, porque coincidieron muchas cosas. Aquí, bueno, hubo una batalla muy importante que describe muy bien todo lo que es la guerra civil también, porque es como una especie de microguerra civil aquí dentro, ¿no? en estos bosques y en este pueblo, porque el exilio me parece algo terrible, porque tengo mucha familia que se exilió, porque durante 2 o 3 años después de la muerte de mi padre empecé a investigar
lo que hacemos muchos, pero si además somos escritores, eso tiene que aparecer en nuestros escritos, nuestra novela. Investigué y el exilio desgarrador pues me vino a través de esas lecturas de mis familiares, ¿no? Que se exiliaron a Inglaterra, algunos a México, Argentina, pero otros a Londres. Y fue un intelectual, ese familiar, fue un intelectual que se desdibujó por completo, ¿no? Dejó de ser poeta, dejó de ser político, dejó de ser escritor y se convirtió pues, en un traductor que se pasaba hambre. Y el exilio desgarra, el exilio te quita, el exilio, bueno, son lo que llamo en el libro, ¿no? Los trasplantados. Y entonces mezclé un poco todo lo que pasó aquí en Balsaín y la batalla del Guadarrama, que también lo cuenta y lo narra Eduardo Juárez, vuestro cronista, historiador, ¿no? Mezclé un poco la batalla del Guadarrama con ese exilio político, artístico de los intelectuales que se fueron y vivieron en Londres muchos años y dejaron de ser lo que eran, ¿no? Y de eso un poco trata la novela, del dolor que, como empieza la novela, que decía Rousseau, ¿no? Que solo la imaginación es capaz de transmitirnos ese dolor y de entender ese dolor. Y nosotros somos una generación que no hemos pasado nada realmente. Sí, bueno, una pandemia, pero en realidad no es tan duro como una guerra civil, es lo peor que le puede pasar a un país. Y yo creo que tenemos que hacerlo de todos, somos todos, no hay dos bandos, no hay dos colores, somos todos. Y ese dolor lo tenemos que entender y ese exilio lo tenemos que entender, respetar todos. De eso trata la novela, trata de muchas cosas, pero de eso también trata. Y de las mujeres, ¿no? Se centra sobre todo en dos mujeres. Porque ese dolor de la guerra civil es de las mujeres también, y ese dolor de la guerra es de las mujeres. Hay una escritora que a mí me gusta mucho, que es Alexievich, premio Nobel, Svetlana Alexievich, que toda su obra trata, y los conflictos bélicos y de ese dolor, lo trata a través de la mujer. Y aquí, bueno, pues pasa un poco lo mismo. ¿Cómo ve un exilio, una guerra, el dolor, la mujer, ¿no? Que vive todo eso desde, a lo mejor, no desde las trincheras, pero desde otros lugares igual de dolorosos y de desgarrantes, ¿no? De desgarradores. Y sí, son dos mujeres de generaciones muy distantes y tienen una evolución las dos y una relación y una evolución muy dispar. Sí. Pero luego... Bueno. Sí, no vamos a contar el final, que es donde se ve un poco por qué ellas dos están en ese momento y en ese lugar juntas. Pero sí que es una novela desgarradora, ¿eh? Empieza como muy bucólica y la verdad que es dura y aparte que transmite muchos conocimientos que imagino que son de tu experiencia como persona, como mujer, pero que enseñan, ¿no? Que enseñan mucho. Yo cuando escribo aprendo. Yo nunca he escrito para enseñar a nadie, para enseñar nada a nadie, sino para compartir las dudas y todo lo que no conozco, ¿no? Cada novela para mí es casi una carrera universitaria porque me formo, vivo cómo viven los personajes, intento entender y para mí el exilio era una asignatura pendiente. Y bueno, pues a través de la novela he sentido quizá lo que sentían ellos, ¿no? Y he aprendido muchas cosas también. Soy un poco una de las protagonistas, Livia, que no entiende esos nombres raros, ¿no? Que se dicen en la novela. Otra historia sobre la guerra civil, Dios mío, qué pereza, un poco. Y Ada, que le arroja, ¿no? Le arroja todo ese dolor y ese conocimiento y ese sufrimiento de un país diciendo, tú no sabes nada, ¿no? Entonces soy un poco las dos, esas generaciones, ¿no? De jóvenes que no saben casi nada de todo esto, tienen que saberlo. A mí me parece muy importante que los jóvenes sepan lo que pasó y el dolor de sus abuelos y el dolor que hubo y que este país tuvo con una guerra civil. Hay que seguir escribiendo
sobre este tema, desde el respeto, desde la tolerancia y nunca desde el sectarismo, desde posiciones muy extremas, no, siempre desde la tolerancia y el conocimiento también. Bueno, pues muchas gracias, Eva. Desde luego es un libro muy recomendable que esperemos que llegue lejos y que sea muy leído, porque es verdad que se necesita conocer esta parte de la historia de nuestro país y de Europa también, ¿no? Sí, y de aquí, de estos bosques, Y de estos bosques. que es muy importante, y muchas gracias. La próxima novela la voy a escribir también sobre Balsaín para poder estar aquí con vosotros, porque es un placer estar en el bosque y en la naturaleza, que es lo que más me puede gustar. Gracias, Teresa. Gracias Muchas a ti, gracias Eva. por invitarme. Muchas gracias a ti. Y a vosotros os emplazo al próximo Ratones de Bibliotecas Verdes, que será en septiembre. Hasta la próxima.